tardes a todas y a todos. Tenemos el placer de saludarlos nuevamente en esta emisión de los criterios del Poder Judicial bajo el auspicio de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC y de la revista Tiempo de Derechos, a quienes agradecemos pues este espacio que nos brindan para poder dialogar sobre temas de relevancia jurídica nacional y con un enfoque, pues por supuesto, eminentemente crítico. Por ello les agradezco mucho al licenciado César Ruiz y a nuestro muy admirado doctor Rafael Estrada Michel estos espacios para la reflexión y el diálogo, principalmente en estas áreas jurídicas. Y por supuesto también le agradecemos el apoyo que nos brindan a Susana Miguel López y a don Antonio Mercado, y la parte técnica, don Rafael Barba también, para hacer llegar a ustedes estos programas. Pues en esta ocasión estamos con un tema bastante interesante, se denomina Derechos Humanos y Electricidad, las implicaciones de la reforma constitucional de apenas hace 3 meses, que pues en esta pues tendencia pues, tan negativa que nos ha llevado a que nuestra Constitución sea ahora ya como un reglamento y que la puedan cambiar por decisión del Ejecutivo, dado que no hay ya un auténtico poder legislativo, pues entonces tenemos que nuestra norma jurídica desgraciadamente viene a quedar como un simple reglamento. Pero pues dentro de ello hay que aprovecharlo, pues, es texto constitucional y por ello hay que extraer lo mejor de todas estas disposiciones en beneficio de los derechos humanos de las personas. Y para ello, bueno, pues invitamos en esta ocasión a una destacada administrativista. Y bueno, no se puede ser administrativista sin ser a su vez constitucionalista, que conoce pues con particular enfoque estos temas de electricidad y de lo que es la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. A la licenciada Diana Minerva Puente Zamora, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación para participar con nosotros. Muchas gracias, Diana. Bienvenida. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor el poder dirigirme a ustedes y a nuestro amable auditorio que nos acompaña el día de hoy. Particularmente le agradezco al doctor Rafael Estrada Michel, al licenciado César Ruiz, a la licenciada Susana López y al licenciado Antonio Mercado por la amable invitación. Es un honor para mí. Amable, muchas gracias, Diana. Pues déjenme presentarles. Diana Minerva Puente Zamora cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, en el campus Torreón, en Coahuila, y se graduó con mención honorífica en diciembre de 1994. Posteriormente realizó diplomados en materia de energía, en Derecho de la Competencia y Sectores Regulados, y en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. También cursó diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México y especialidades en Derecho Económico y Corporativo, en Derecho Civil y en Derecho Mercantil en la Universidad Panamericana. Ha pues tomado muchísimos cursos, entre ellos pues la aplicación de tratados internacionales, en el seminario de argumentación y redacción judicial, en el curso de preparación y capacitación para secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va pues, en 2002, y en diversos cursos también dentro del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y bueno, también en el Colegio de Secretarios en Derecho Procesal Constitucional. Ha impartido también clases, entre ellas en el Instituto de la Judicatura Federal, pues las de Derecho Constitucional y Amparo, y en Derecho Administrativo.
También en su experiencia profesional ha sido secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también ha sido secretaria auxiliar en ponencia en la primera sala de nuestro máximo tribunal. Fue abogada postulante, socia fundadora de la firma Puente Consultores y Asociados, y previamente fue también secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de nuestro muy querido y recordado ministro Salvador, don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, secretaria proyectista en Tribunal Colegiado y también coordinadora de asesores en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues participó también en el litigio en despachos privados como en Stadelman, en Ovalle Favela, en Mainero y Abogados, etcétera. Y pues es autora de diversas publicaciones. Esta breve semblanza que hice de su hoja de vida, pues nos revela pues, que siempre ha estado muy enfocada a toda esta parte del derecho administrativo y bueno, pues que conoce de estos temas de los que ahora queremos platicar con ustedes. En concreto lo vamos a reducir al tema de electricidad y en particular a lo que es el suministro básico, porque pues en esta materia, como ustedes saben, hay una gran variedad de componentes, hay una gran variedad de sujetos y lo mismo podríamos hablar de suministro básico que de otras figuras que se dan en esta materia, pero ahora nos concretaríamos a este aspecto que además pues es el mayor porque es el que tiene que ver con el suministro de electricidad pues a todos los hogares en nuestro país. Y bueno, quisiera poner un poco en contexto la idea de esta plática porque pues en el año 2013 se produjeron importantes reformas. Fue un año de particular actividad del Poder Revisor de la Constitución, pero en ese entonces creo que para bien. En ese año pues hubo una importante reforma en materia de competencia económica, de telecomunicaciones. Previamente habíamos tenido en 2011 una importante y trascendente reforma en derechos humanos y en juicio de amparo. Y en 2013 vienen estas reformas en la parte económica, en la parte del derecho administrativo económico sobre derecho regulatorio, competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión. Y en diciembre de ese año, como resultante de todo lo que fueron los trabajos de aquel Pacto por México, pues llega la reforma también en la materia de energía, tanto en hidrocarburos como en electricidad. Y bueno, surgen nuevas figuras en el ámbito administrativo. En el siglo pasado, por ejemplo, don Antonio Carrillo Flores, un gran administrativista, se sorprendía y hacía un recuento de cómo habían surgido los organismos descentralizados. Y para aquella primera mitad del siglo pasado, pues era una gran novedad en el derecho administrativo, que don Antonio en una revista mexicana de derecho administrativo, pues contemplaba y hacía un recuento de esos cambios. Si don Antonio viviese hoy día, pues también haría un recuento de cómo surgieron estas nuevas, entonces, empresas productivas del Estado. Y bueno, tendríamos un amplio debate para determinar cuál es su naturaleza, etcétera. Pero a la par, pues estos cambios, por muy pequeños que parezcan en el texto, tienen grandes implicaciones. Y bueno, se modificaron competencias, forma de impugnar los actos, etcétera. Y como les digo, surgieron estos nuevos jugadores dentro del ámbito público, como eran las empresas productivas del Estado, que parecía algo pues totalmente ilógico, ¿no? Porque si por algo se ha caracterizado el Estado es por no ser un buen administrador en la mayor parte de los casos y pues hoy lo vemos con mayor, uh, desgraciadamente con mayor número de veces de los desastres que produce el Estado cuando toma el papel de empresario. Pero para entonces, pues denominaron empresas productivas del Estado y entre ellas la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva del Estado. En aquel momento,
pues Diana, como conocedora del derecho administrativo, pues recuerdo que publicó un artículo precisamente analizando la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad y pues puso el acento fino en varias cuestiones importantes. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ello, Diana, para tratar de ubicar nuestra audiencia en todo este contexto de la reforma constitucional? Si nos hicieras favor. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, Juan Carlos. Bueno, antes de la reforma constitucional de 2013, recordaremos que en esa fecha no había discusión sobre la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad y como consecuencia, pues los actos, algunos derivados de ella, pues se consideraban como actos que se podían considerar como autoridad para efectos del juicio de amparo, ¿no? Viene la reforma de 2013, en donde, como bien lo señala, lo has ya mencionado, Juan Carlos, se modifica la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad, la denominación pasa a ser, deja de ser un organismo descentralizado de nuestra administración pública y se le domina ahora como una empresa productiva del Estado, dotándosele ya de un, pues no iba a decir toque, pero no, más bien de una naturaleza mercantil propiamente. ¿A qué nos lleva este cambio en la Constitución en cuanto a la denominación de la Comisión Federal de Electricidad? Es que derivado de ello, eh, los particulares que podían promover o acudían a impugnar actos. Hablo aquí, como bien lo dijiste antes, del suministro básico de electricidad. Es importante precisar esto. Cuando el particular pretende impugnar algún corte de suministro de energía eléctrica, alguna tarifa que considere elevada, pues antes no había discusión de que se podía impugnar mediante el juicio de amparo porque era considerada como autoridad. Se podía o no obtener la suspensión y podía continuar el trámite. Sin embargo, con esta reforma, algunos jueces de distrito, desafortunadamente no pocos, eh, su criterio era desechar las demandas o sobreseer en su caso, bajo la consideración de que la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad ya no era la de ser un organismo descentralizado, sino uno con aspectos mercantiles, basándose pues, de manera muy ligera en el texto de la reforma. Estos juicios, o la consecuencia de estos juicios, llevó a que a la Corte recibiera diferentes planteamientos. Empezó a haber contradicción de criterios entre juzgadores, los que decidían admitir, todavía considerando que la comisión era autoridad para efectos de este juicio, o bien los que desechaban. Me voy a regresar un poquito en el tiempo y aquí es importante recordar que la segunda sala en específico ha tenido pues muchas idas y venidas de cambios de criterio, ¿no? Hay un criterio que en aquel tiempo me causó mucha sorpresa de la segunda sala, en donde, pues desde mi punto de vista, de manera muy genérica y sin sustento, se atrevió a afirmar que los actos de Comisión Federal de Electricidad se podían comparar o bueno, los contratos del suministro de servicio de energía eléctrica, mejor dicho, se podía comparar o equiparar con un contrato celebrado por la contratación de servicio de tintorería. ¿Qué pasa aquí? Considerándolo como de naturaleza mercantil. Nosotros llevamos vamos a la tintorería y si no pagamos no nos dan el servicio.
Aquí el equivalente y la consecuencia era que si no se pagaba el suministro de energía eléctrica, pues se cortaba el servicio. Esto es un acto de autoridad. En nuestro derecho administrativo, recordemos que toda actuación que proviene y que nos causa afectación a los particulares, pues es otra característica de los actos de autoridad. Se sostuvo eso en su momento, posteriormente se matizó un poco con una tesis que me permití traer aquí, me gustaría hacerle la referencia, también de la segunda sala, en donde ya se consideró que sí procedía el juicio de amparo. El rubro de la tesis es Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica. Aquí es importante irnos al texto de la tesis, porque si bien Creo que la tenemos también de en la manera genérica. presentación que enviaste, ¿no? Ay, sí, sí traje una presentación, Si está nos pudiera en auxiliar las Susana a páginas, compartirla, por perdón, ya favor. no le dije, me parece es en la siguiente, Ah, creo que está aquí. Es eso. perdón, sí, la anterior. Ajá. Este Sí, criterio perdón. es no, gracias, magistrado, este criterio es de la segunda sala y derivó de una contradicción de criterios en donde se tenía que definir, por un lado, uno de los tribunales sostenía que la comisión era autoridad para efectos del juicio de amparo y el otro sostenía lo contrario. En este tema, en el primer párrafo, como podemos ver, y Creo que se trabó un momentito, Sí, creo que perdimos un poco la señal de Diana. pero quizá podríamos, mientras tanto, leer, mi querido magistrado, el criterio, ¿no? Sí, sí, sí. Y es precisamente esta tesis donde, bueno, como ustedes pueden ver, eh, la Corte sostiene por un lado que pues, no es autoridad para efectos del amparo. perdón, me fui. Sí, Ahí está. perdimos un poquito cuando empezabas a hablar de la tesis, Diana. Si lo puedes retomar, por favor. Muchas Sí, gracias. claro, perdón. Bueno, ya iba en el último apartado, en donde se consideró que cuando un acto derivaba, pudiera causar afectación a derechos humanos, pues, se podía promover o que se reclamaran normas de carácter general, pues estos asuntos sí podían ser del conocimiento de un juez de amparo. Aquí, bueno, les voy a compartir al mismo tiempo que estaba hablando del artículo que en su momento escribí en 2016. Viene a colación que cuando se estaba por resolver esta contradicción de criterios de la que derivó esta tesis, en ese tiempo yo estaba como abogada postulante y pues tenía varios asuntos, pues de ahí surgió o fue notorio para mí la problemática que se generó con la naturaleza de la comisión. Y pues sí me permití presentar ante la Corte a los ministros de la segunda sala un amicus curiae. Y pues ahí, en términos generales, me permití decirles o explicarles el por qué para mí
pues era contundente que la Comisión Federal de Electricidad, su naturaleza era administrativa y por ende sus actos, hablando del suministro básico de energía. Eso lo veíamos desde la norma. En el artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, claramente dice que el gobierno federal, los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios calificados, participantes del mercado y el SENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resultan necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico. Luego dice, en lo no previsto en esta ley, se considerarán mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil. Si continuamos leyendo, de acuerdo con el texto expreso, podemos decir que son mercantiles aquellos actos que no están previstos por la Ley de la Industria Eléctrica, de tal manera que las características o las razones que podíamos exponer en ese momento para sostener la postura de que la naturaleza de la comisión no era mercantil, era que, en primer término, era autoridad porque podía practicar las visitas en su momento de verificación. Esto es cuando en el suministro básico de energía eléctrica cambian alguna tarifa, que nos ha pasado, creo que a todos, que puede, de un momento a otro, puede incrementarse de manera notoria la cantidad a pagar. Si acudimos a la comisión, pues si bien nos va, tendremos una visita. Esa visita de verificación es un acto de autoridad, no lo pueden realizar de otra manera. Es autoridad porque puede imponer multas y pues esta facultad es solo de las autoridades. También no es la comisión la que sí, es la comisión la que por sí fija la tarifa a cobrar a través por conducto de la Comisión Reguladora de Energía. Es autoridad porque en el artículo 117 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica está regulado todo lo relativo a los actos administrativos y entre ellos en específico los de la Comisión Federal de Electricidad. En materia de adquisiciones, por ejemplo, también sus actos deben de sujetarse a lo previsto en el 134 constitucional, que es el precepto que rige a las autoridades precisamente en el tema de adquisiciones. Si bien la comisión tiene una autonomía presupuestaria, su balance financiero y tope de gastos de servicios personales, pues está fijado por el Congreso de la Unión. Es otra característica de las autoridades. Y en su carácter de distribuidor, es responsable de la Red Nacional de Transmisión y de Redes Generales de Distribución y opera bajo regulación y supervisión de la SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía ahora, y la Comisión Reguladora de Energía, antes como los órganos constitucionales autónomos. No tuve acceso a poder participar de mayor manera antes de que se resolviera la contradicción. Quiero suponer que de alguna manera sí fue para los ministros en su momento, hizo algún eco, que es el resultado de la tesis que se resolvió en el asunto de donde derivó la tesis que acabo de mencionar, pues ya se logró agregar ese párrafo. Por favor, Susana, la tesis está en la siguiente de esta. No. Es esa tesis, ¿no? Sí. La que estábamos viendo. Es la anterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, perdón. Es esta. Es esta, sí.
Así Y como no fíjate está que el otro. ahí, precisamente como lo dices tú, antes de este criterio, pues la Corte, la segunda sala en particular, es cierto lo que mencionas, comparó a la CFE con una tintorería, pero además los cambios se daban por integración. Es decir, una vez sostenía que era mercantil, otra vez sostenía con un cambio de integración que era de carácter administrativo. Y así se la fue llevando, porque incluso con un vicio que tenemos y que pervive en nuestra corte, en el Semanario Judicial de la Federación, pues no se toman la molestia ya de decir cuando publican una tesis qué criterios van quedando abandonados, superados, etcétera. Y encontrábamos en el ámbito administrativo, cuando buscaba uno criterios sobre esta materia, encontrábamos 2 o 3 o 4 criterios totalmente contradictorios y sin ninguna precisión de parte del Semanario Judicial de la Federación de si el criterio seguía o no seguía vigente. Yo Así es. recuerdo algo muy simpático, que yo ya no soy magistrado, soy magistrado en retiro, pero cuando nosotros como magistrados queríamos determinar si un criterio seguía o no seguía vigente, pues la Corte se enojaba mucho y nos regañaba. Decía, ustedes no tienen facultades para opinar si mis tesis están vigentes o no están vigentes. Decía, bueno, pues entonces cumple tu función y pone en el semanario si el criterio sigue, si ya fue superado, si fue abandonado, etcétera. Porque si alguien que no tenga una expertise puede encontrarse una tesis de 2006 diciendo que es procedente el juicio de amparo, una de 2007 diciendo que es procedente el juicio contencioso administrativo, una de 2010 diciendo que no es acto de autoridad, una de 2014, etcétera. En esta materia, solo en una tesis por ahí pusieron que se abandonaban diversos criterios jurisprudenciales, como ese cuando resolvieron sobre si procedía el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad. Ahí sí dijeron, se interrumpen estas jurisprudencias, pero después ya no continúan con ese ejercicio. Entonces, para el justiciable y para los estudios del derecho, pues sí es una labor de análisis que se tiene que realizar. Claro. Pues entonces, por lo que entiendo y lo que nos está diciendo con este amicus curiae, por lo menos pudo haber contribuido, pues para que surgiera esta tesis. Y si vemos la tesis, pues es contradictoria en sí misma, ¿no? Porque primero dice que no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica. Tú ya nos revelaste que en el artículo 5 de la ley pues dice lo que no está previsto en esta ley, pues es mercantil. Pero resulta que el contrato de suministro sí está previsto en la ley de la industria eléctrica. Entonces, si atendemos nada más al texto normativo, tenemos que decir, pues es administrativo. Pero la Corte dijo, no, es mercantil. Ah, pero si viola tus derechos humanos, o sea que, perdón, o si vas a impugnar una ley, pues entonces el juicio de amparo. Dice, Así sí, es. ¿cómo voy a determinar si no se viola un derecho humano si no me admites el amparo? Perdón, te Sí, interrumpí, pero creo no, que no, no, al contrario, es muy ilustrativo. De hecho, antes de que se resolviera esa contradicción de criterios, había dos criterios aislados de la misma sala que daba, que pues a los abogados postulantes nos daba dos vías para poder impugnar un acto de la Comisión Federal en tratándose del suministro de energía, básico de energía eléctrica. Una de ellas estaba vigente en 2015 y sostenía que las controversias que derivaban de la negativa de la Comisión Federal de Electricidad a devolver cantidades con motivo del suministro de energía eléctrica se podían o se debían impugnar en la vía mercantil, pero al mismo tiempo, en la misma época, mejor dicho, la misma segunda sala sostenía que los contratos de suministro de energía eléctrica no se debían de considerar como celebrados entre particulares, sino que se trataba de verdaderos actos administrativos. Y bueno, pues aquí nos daba la pauta para poderlo impugnar,
pues podía ser en el contencioso administrativo o irnos directamente al juicio de amparo, ¿no? Mientras que la otra nos obligaba a hacerlo valer ante un juez mercantil. Si nos pudieras poner en contexto qué pasó después, qué es lo que, cómo se impugnan hoy día, digamos. Claro, bueno, ya con esto viene, sí, bueno, aunque no lo crean, los jueces persistían en querer desechar o sobreseer. Es algo que a mí en su momento me dio mucha decepción y mucha pena porque, bueno, en un momento dado yo ya había estado dentro de la labor jurisdiccionaria, ahora que estaba fuera en ese tiempo como abogada postulante, pues sí me causaba tal vez una mayor frustración de ver que tenían los argumentos, ya tenían este criterio derivado de la contradicción de criterios que estamos comentando, y pues aún así era muy cuesta arriba lograr la admisión en el juicio de amparo. Ya ahora, y ya viene aquí lo que es pues la esencia de la plática, vino la reforma ya de octubre de 2024, que A desde ver, mi... sí. Aquí si me permites interrumpirte, No, no. sí, tienes razón, pero sí me parece interesante recordar que derivado de todo esto, y como dices bien tú, de la falta de pérdida, o más bien de la pérdida de vocación de algunos juzgadores, pues muchos asuntos, la mayor parte de los amparos que se promovían en esta materia, pues se desechaban o se Sí, sobreseían en sentencia porque muchos jueces firmones y magistrados firmones pues se iban por el camino fácil de decir, no, esto es materia mercantil y ya, porque ya lo dijo la corte y se acabó, sin analizar este párrafo, este enunciado final de esa jurisprudencia que nos muestras en pantalla. Y pues la tendencia se fue de esa manera. La corriente llevó a que era pues, de naturaleza mercantil e incluso ahora, actualmente, quieres reclamar un acto del suministro básico, dicen pues vete a la Procuraduría del Consumidor o después al sí, juicio o al, mercantil. o al juicio mercantil. Y esto en muchos casos sin que los jueces o magistrados consideraran que ya era un derecho humano porque estaba aquí, bueno, tú me dirás si comparto o no este criterio, estaba ya dentro de un concepto de vivienda digna. Así, bueno, es importante aquí, qué bueno que lo tocas porque justo creo que la segunda sala emitió, no, corrijo, la primera sala fue la que llegó a sostener cuando empezó a definir el concepto de vivienda digna, es la tesis con número de registro 2006171, hasta donde yo recuerdo fue el primer criterio en donde basándose en un pacto internacional, ya la sala sostuvo que qué es lo que debíamos de entender por vivienda digna y qué elementos integraban una vivienda digna. Y entre ellos se estableció claramente que para que una vivienda se considere adecuada, requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite. Esencialmente, debe contar con lo necesario para que proteja a la persona o a la familia de la humedad, la lluvia, el viento, así como de riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar o ingerir los alimentos y también contar con un espacio para el descanso, iluminación adecuada, ventilación, acceso de agua potable, electricidad y drenaje. Desde el momento en que ya dentro de las características para considerar que alguien cuenta con una vivienda digna e introduce el elemento de la electricidad, agua potable, ya pasa a ser un derecho humano, en donde pues se entiende claramente o debemos de entender que el Estado pues sí está obligado a garantizar aquí estábamos hablando la tesis de vivienda digna, pero para que
cuente con ello, pues deben de tener acceso al suministro de energía eléctrica. Recuerdo Sí. aquí en ese tiempo tuve un asunto en donde la parte venía en representación de un menor de edad, el reclamo por el corto del servicio de luz en su vivienda, porque le llegó una tarifa, estoy hablando, una cantidad que pues no se podía imaginar que para una casa habitación modesta se pudiera generar alrededor de los 200,000, 400,000 pesos por un bimestre. Promovimos el amparo y se adujo en particular esta situación, que se trataba de menores que habitaban en la casa. Se citó como criterio esta tesis y bueno, que se solicitó también la suspensión del corte, porque como sí estábamos a tiempo de haber logrado la suspensión. Sin embargo, el juez, dejando de advertir que hay un interés superior, que es el derecho de los menores, pues no hizo caso omiso y de todos modos decidió desechar la demanda, que aquí en los términos, pues sabemos que es muy importante porque en ese tiempo, pues podía llegar, me refiero al tiempo entre el poder recurrir y que resuelva el colegiado la impugnación de la negativa de la suspensión, pues muchas veces no era suficiente y la Comisión Federal de Electricidad, con atribuciones de autoridad, pues llegaba y cortaba el suministro, ¿no? Entonces, pues sí, este es uno de los elementos que ya desde antes de esta última reforma que hubo en 2024, pues ya había criterios o ya teníamos elementos para poder sostener que el suministro de servicio eléctrico, pues era un derecho humano o formaba parte de los elementos para una vivienda digna. Sí, fíjate que Ujú. perdón que te interrumpa de nuevo. Efectivamente, el derecho a la electricidad no se veía como un derecho autónomo de cualquier otro derecho, sino se veía solamente a través del derecho a la vivienda digna. Incluso pues, los tribunales administrativos así lo consideraban, pero se veía como un derecho, vamos a decir, derivado de otro derecho, de ese derecho humano a la vivienda digna. Y tienes mucha razón porque muchas resoluciones de amparo, desgraciadamente yo llegué a ver muchas también, pues en estos años en la materia administrativa, donde los jueces ni siquiera tomaban en consideración estos derechos fundamentales, estos derechos de los menores, estos de niños, niñas y adolescentes, pues que no solamente tienen este interés superior y que requerían de ese servicio pues para poder tener una vida digna, tener pues una refrigeración de sus alimentos, la posibilidad de tener acceso a electricidad y con ello a servicios de Internet, porque recordemos que esos criterios se dieron mucho en época de pandemia también. Entonces la electricidad pues era un derecho insustituible y pues no había quien lo proveyera más que la comisión. Es decir, no podía ser, eso fue algo que se le criticó mucho a la Corte con ese criterio de la tintorería, porque si eso y estás dejando de tomar en cuenta, pues que el proveedor es único, que el proveedor es un organismo del Estado, forma parte de la administración pública paraestatal y además que es un derecho humano. Era incipiente o apenas reconocido, pero ya era un derecho humano. Entonces, cuando desechar estas demandas de esa manera, pues no implicaban solamente cometer un acto de injusticia, sino revelaba además un grave desconocimiento de todos estos principios, ¿no? Y esto, pues este repaso nos ha puesto en contexto de cuál es la situación imperante o cuál era o cuál debía ser la situación imperante hasta octubre del año pasado, porque entonces recapitulando lo que nos has platicado, eh, antes de 2013,
pues había una discusión todavía si procedía el juicio de amparo o el juicio de nulidad, pero se veía a la comisión como un organismo descentralizado del Estado. Con la reforma de 2013 cambia su naturaleza a la de una empresa productiva del Estado, lo que ello signifique, como dicen ahora los jóvenes, y posteriormente, pues entonces dice que los actos de esta autoridad son de naturaleza mercantil. Y ahora pues viene entonces una reforma constitucional donde se parece dar una marcha atrás, porque en 2013, como se ha derivado del Pacto Pro México, se quiso llevar lo que es los hidrocarburos y la electricidad al libre comercio, pero pues, evidentemente era una reforma inacabada y además totalmente um, híbrida, porque el Estado se seguía reservando por los insumos esenciales, se seguía reservando la propiedad de los hidrocarburos, la propiedad de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo puede salir un modelo de libre competencia cuando el mismo Estado se reserva estos insumos esenciales? Esto es un absurdo. Pero bueno, entendemos que fue por decisiones de política que no querían, entre comillas, como lo querían ver, entregar el petróleo que era del pueblo, etcétera. Y entonces pues se da esta reforma de esa manera. Viene un cambio de gobierno, viene un cambio de integrantes del gobierno, de ideologías, y ahora empieza a darse una marcha atrás. De 2018 en adelante se empezaron a producir diversos actos administrativos y regulatorios que trataban de darle ahora o devolverle una preponderancia pues a Pemex y a Comisión. Y entonces viene ahora con esta mayoría legislativa que les obsequió el Tribunal Electoral, el Tribunal del Bienestar, pues entonces ahora ya con esta supermayoría pueden cambiar la Constitución y la cambiaron en octubre de 2024. ¿Qué pasó con esta reforma? Pues en pocas palabras, ya con esta reforma ya no se puede o no se debe de ver a la Comisión Federal de Electricidad como un ente meramente mercantil, porque la Constitución claramente dice en el 27 o 28, También la sin presentación, ¿eh? propósito de lucro. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser a menor costo y que no puede ser mercantil. Que Es en el tenemos también la artículo presentación, ¿no? 27, ¿sí? Es en Diana, el párrafo, perdón. creo que tenemos, lo pusiste también en tu Sí, presentación, me en pareció el, ver. a ver, un poco, puede ser aquí Ahí, está. así, mira, está. Ajá, es el artículo 25, 27 y 28 los que fueron reformados, Ok. pero en donde dice esta parte de que no tiene que ser a menor costo, es en el artículo 27, 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo. Bueno, esa es la primera parte que resulta relevante. Dice, las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. Y esto, como tú bien ya lo mencionaste, pues aquí ya se le está claramente quitando esa característica de mercantil a la comisión porque dice, se deberá de garantizar o su esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y la accesibilidad. Y luego en el párrafo, en el artículo 28, en el primero, segundo, en el tercer párrafo, dice,
no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales y radioactivos, litio y generación de energía nuclear, el servicio de Internet que provea el Estado, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos será preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor costo posible, evitando el lucro. Eso revela claramente también que ya se le suprimió la característica que antes le daba con la anterior reforma de actos de naturaleza mercantil. Entonces, aquí ya no tenemos duda, en mi opinión, de que en un momento dado, si se pretende impugnar un acto de la Comisión Federal de Electricidad de los que estamos hablando, como un corte o una tarifa elevada que tenga que ver con el suministro básico, pues la vía es el juicio de amparo. Eso como uno, pero es más importante que ya en términos de la Constitución y la forma en que está redactado, ya está previsto el servicio de energía eléctrica como un derecho humano, ¿no? Lo que decíamos antes de la tesis que definió lo que se debía entender como vivienda digna, y que ahí ya constituía o formaba, ya es cierto, pero ya como un derecho, pues ya está en la Constitución. Esto pues también lleva más a la reflexión de que pues en sentido estricto la comisión ya no debe de estar indiscriminadamente modificando las tarifas o requiriendo de cobro cantidades desproporcionadas, que en su momento ha ocurrido tanto en casa habitación como en el sector empresarial. Ya es un derecho humano. Entonces, y ya en la Constitución está garantizándose que debe de ser al menor costo. Y esta otra frase que dice, y proveer al pueblo de la electricidad al menor costo posible. Entonces, el Estado está obligado a poner más atención en aquellas comunidades que no son urbanas y que todavía carecen del servicio de energía eléctrica, pues ya es abiertamente exigible el poder reclamar al Estado este servicio, ¿no? Y con todas las consecuencias o implicaciones que ello tiene, como el servicio de Internet, entre otros elementos. Entonces, para mí, pues yo, dentro de todas las reformas, o como lo acabas de decir, esta que ya ven a la Constitución como un reglamento y pretenden ahí establecer todo, esta es una de las pocas, o hasta ahorita creo que es la única que puedo de alguna forma aplaudir, ¿no? Porque ya se le está garantizando a la sociedad en general el servicio de energía eléctrica y es judiciable y se puede exigir para aquellos que no lo cuentan, que no cuentan con el servicio. Estos son aspectos muy importantes que señalas porque, pues tienes razón, en dos líneas cambiaron todo lo que se había desarrollado desde 2013 para acá. 11 años de jurisprudencia y de práctica judicial, pues yo creo que están cambiando ya con estos dos renglones, simple y sencillamente, porque, como bien lo dices, pues al decir proveer al pueblo de la electricidad, pues implica ya, tiene dos vertientes. De un lado, un derecho humano, del otro lado, una obligación del Estado como servicio público. Y entonces existe la obligación del Estado de proporcionar este servicio de electricidad. Entonces, no es una tintorería,
porque pues en la tintorería tú vas y llevas tus prendas si quieres tú ir a esa tintorería. Pero el tintorero no está obligado a atenderte ni a llevarlo. Si lo quiere hacer, pues lo hace, y si no, no. No, aquí el Estado tiene esa obligación. Pero más relevante también es donde dice al menor precio posible. La fijación de la tarifa eléctrica, pues como tú lo sabes muy bien, pues es una cuestión diaria, muy compleja, porque tiene que llevar, de estar rodeada de muchos elementos, pero ya el Estado con esto está teniendo que garantizar y que demostrar en su caso que fue al menor precio posible. O sea, estas reformas como las hacen, muchas veces no tienen el asesoramiento técnico necesario, pero qué bueno que en algunos casos no lo tienen, como en este supuesto. Pero además, otro tercer elemento es evitando el lucro, ¿sí? Si evitamos el lucro, es decir, al menor precio posible, pues entonces quiere decir que no lo podemos ver desde la perspectiva mercantil. Así es. ¿Qué debe pasar entonces en los juicios de amparo? Deben ser procedentes sin poner en tela de juicio la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad. Por principio de cuentas, o sea, es procedente. Ya atendiendo al estudio, ya si nos vamos al fondo, pues ya también con el texto de la reforma constitucional, pues se debe de caer una tarifa elevada o un corte de suministro injustificado por una falta de pago de 300,000 pesos, ¿verdad? En casa habitación, debe de proceder en automático, bueno, no en automático, cumpliendo con los requisitos que conocemos de la ley de amparo para la procedencia de, en principio, conceder la suspensión. Y luego ya en el fondo, pues ya entramos a muchas variables, pero hay muchos elementos ya para que se obtenga o tengamos la posibilidad de obtener una sentencia favorable concediendo el amparo. Fíjate que me atrevo a interrumpirte de nuevo porque me causa mucha emoción todo lo que estás diciendo y mi imaginación empieza a volar. No procedería un corte de servicio en suministro básico. No. En agua, por ejemplo, que es otro derecho humano esencial para la vida, pues la Corte llegó a determinar que los cortes del servicio de suministro de agua eran ilegales y que no se podía restringir al 100% el suministro, aun cuando tuviese adeudos pues, muy significativos. Yo creo que el mismo principio debe imperar aquí porque la electricidad, el abasto eléctrico es imprescindible pues para la conservación de los alimentos, para que los niños puedan tener acceso a estos medios de comunicación digitales, para la supervivencia. Y pensemos en el caso de ancianos, de personas con alguna enfermedad crónica que requieran equipos eléctricos funcionando. Entonces, yo creo que ya no se puede llevar a cabo un corte de suministro por falta de pago a raíz de esta reforma constitucional. Creo que esa es la Así es. implicación que tiene, ¿no? Coincido totalmente. O sea, por eso decía hace un momento, ¿no? De todo lo que ha hecho el legislador con nuestra Constitución, esta es la que aplaudo, porque sí veo pues bastantes expectativas de tener la posibilidad de que grupos vulnerables tengan acceso a al servicio de energía eléctrica. Y ahora el tema será que tengamos que convencer a los jueces y magistrados y a los ministros, pues de esto, porque para jueces y magistrados, para muchos desgraciadamente es muy sencillo y con la mano en la cintura desechan las demandas diciendo es que esto es mercantil y vete a la Procuraduría del Consumidor o vete a un juzgado mercantil. Pues yo creo que con esto es contundente que ya no puede ser así, porque Para mí además sí dice evitando el lucro. Si ya no hay lucro, pues no puede ser mercantil, porque la esencia de lo mercantil pues es la existencia de un lucro, de una ganancia. Es como, pues no sé, en el caso de las viviendas que proporciona el Fobiste.
¿no? La Constitución claramente dice en el artículo 123 que el Estado proporcionará vivienda barata a sus trabajadores. Pero si analizamos los contratos del FOBISTE y si vemos los costos que tienen, pues no hay nada que sea más caro, ni los créditos bancarios son tan caros como el del FOBISTE, que cobran a veces el doble o a veces hasta el Sí, triple de los montos correspondientes, ¿no? Cuando la Constitución claramente dice que debe ser un crédito barato. barato. Aquí, pues la electricidad tiene que ser al menor precio posible y sin lucro. Entonces, esto, pues desprendo de lo que tú nos dices, pues que ya no puede ser mercantil de ninguna manera. Ya, en forma alguna. Y tampoco, desde mi punto de vista, debe de ser tan fácil o que un juzgador tome a la ligera una demanda en donde se está impugnando un acto de la Comisión Federal de Electricidad. Ya si empezamos a ver los asuntos en donde admitan, para mí eso sería en un momento dado ya un logro, ¿no? Que realmente el juzgador vea la reforma constitucional y que de ella desprenda que no tiene ya elementos para seguir sosteniendo que lo que antes era la empresa productiva del Estado sigue siendo sus actos de naturaleza mercantil. Ya es una empresa pública del Estado, ¿no? Y Sí. se le dotó de determinadas características. Y estas características que tú nos mostraste en la primera lámina, cuando hablan de que en el artículo 27, cuando le dicen que estas empresas públicas del Estado, su esencia será cumplir con una responsabilidad social. Exacto, No de puede ser, garantizar. Uh-huh. no puede ser una responsabilidad social con un carácter mercantil. Y Así es. hablamos de suministro básico. Quizá en otros supuestos, generación compartida, etcétera, etcétera, a lo mejor opera de manera distinta. No Así es. metemos porque pues no nos daría mucho tiempo aquí para poder analizarlo. Pero al menos en lo que se trata de suministro básico, pues creo que has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que vas a tener que hacer otro amicus curiae para decirle a la Corte, oye, pues cambia tu jurisprudencia, 13 años de jurisprudencia, cámbialos porque esto ya vino este efecto de la norma constitucional pues viene a desactivar o a abandonar o a pasar por alto o a superar toda esa jurisprudencia de corte mercantilista que la segunda sala principalmente emitió en esta materia. ¿Y qué se puede hacer en litigio estratégico? ¿Qué podrían hacer las personas? Bueno, hace un momento hacía referencia a los grupos vulnerables, que hay comunidades que no han tenido no han recibido el acceso al suministro de energía eléctrica. Entonces ya se podría, como litigio estratégico, reclamar del Estado señalando la omisión de ese derecho humano por parte del Estado, ¿no? Que ya está en la Constitución establecido que deben de tener el acceso al servicio, al servicio de energía eléctrica básico y que el Estado a su vez tiene la obligación o incumplimiento y la consecuencia de esa sentencia sería que el Estado instruya que se les haga llegar lo necesario, bueno, implementar el mecanismo necesario para que tengan el servicio eléctrico. Pues fíjate qué importante, lo mismo si es una comunidad de 2 casitas o de 3 o de 4, en los lugares más apartados de la sierra de todo el territorio nacional, podrían demandar Que hay muchos, exacto, sí. la provisión de este servicio por parte del Estado, porque como lo dijiste hace rato, es pues judicializable y exigible. Uh-huh. Y están ya con la reforma constitucional, pues ya estarían incurriendo en una omisión desde el momento que se habla de que se debe de brindar al pueblo Y proveer al pueblo y de la proveer al electricidad. pueblo. Uh-huh. Pues este es muy interesante todo lo que nos planteas, cómo pues le has sacado el contenido a 2 líneas del texto constitucional de esta reforma, pues le has sacado una gran beta, ¿no?
para lo que es la defensa de los derechos humanos y de los derechos de todas estas poblaciones en situación de desventaja. Así es. ¿Cuál sería tu conclusión en este tema? Pues es importante no dejar de advertir por todos los antecedentes de la Comisión Federal de Electricidad, no tanto como organismo, sino que los cambios que ha habido jurisdiccionalmente hablando en cuanto a los criterios de cómo se ha podido reclamar o cómo se podían reclamar determinados actos de la comisión. Ahora, con esta reforma, ya es claro que se puede reclamar del Estado esa omisión. Entonces, ya tenemos un texto constitucional en donde está previsto que el Estado está obligado a garantizar o a ofrecer ese servicio de suministro de energía eléctrica. Es decir, yo había hecho una notita aquí. Para mí, la reforma constitucional de octubre del 2024, específicamente en los artículos 25, 27 y 28, cambian los objetivos de CFE y bueno, incluso de Pemex, nada más que ahorita nos estamos centrando en CFE, pues aunque ahora las denominadas empresas públicas del Estado, algo que desde mi punto de vista ya eran, ahora asigna a CFE el objetivo como en su suministro básico, la misión de proporcionar al pueblo energía eléctrica al menor precio. Tal reforma convierte al suministro básico de electricidad en un derecho humano judicializable y exigible, y al excluir el lucro, se reconfigura la competencia de quienes conocen de estos jueces y se debe de replantear el estudio que se ha hecho de la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad. Ya para mí, el medio de impugnación, que en este caso me refiero al amparo, pues abre un abanico de posibilidades para poder reclamar ese derecho, tanto como un acto derivado de la comisión, hablando de cobros excesivos, como omisiones, puesto que las comunidades o el grupo de personas vulnerables que no cuenten con ese servicio es porque el Estado está incurriendo en una omisión. La reforma esencialmente tiene un sentido social y para mí entonces los jueces federales tienen que, no que tengan, pero tienen los elementos para cambiar el criterio que han sostenido en múltiples casos y ahora hacer procedente el juicio de amparo. Y no nada más procedente, repito, si nos vamos al fondo del asunto, pues para mí tienen muchísimas posibilidades y elementos de obtener una sentencia favorable en donde los efectos de la concesión sea, en su caso, si nos referimos a una omisión, pues que el Estado suministre el servicio o implemente lo necesario para que tengan acceso al servicio de energía eléctrica. Como ya ha ocurrido en algunos asuntos en donde el acto reclamado es también la omisión por falta de internet. Me parece muy clara y contundente tu conclusión. Y bueno, me sigo emocionando porque pues sigo pensando en muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, incurrir en una responsabilidad patrimonial del Estado, la Comisión Federal, si no garantiza el menor precio. ¿Cómo lo demostraríamos? ¿Cómo se podría plantear? Etcétera, ¿no? Incurrirá en responsabilidad administrativo, patrimonial del Estado si no provee este servicio público a una comunidad apartada, etcétera, etcétera. Surgen miles de cosas, ¿no? Pero creo que lo principal y lo relevante es esto, lograr cambiar la mentalidad de los juzgadores y principalmente de los juzgadores federales para decir, a ver, tienes herramientas para olvidarte de que esto es mercantil. Esto no es algo mercantil porque no se da en una relación de coordinación. Jamás puedes comparar a una comisión federal
sea como organismo descentralizado, como empresa productiva o hoy como empresa pública del Estado, con un particular. Si el particular tuviera cientos de proveedores para poder elegir el que le proporcione el servicio, bueno, tal vez podríamos hablarlo así. Pero cuando se dan estas características, pues es absurdo considerar que el sujeto está como frente a una tintorería donde puede elegir de miles de tintorerías la que le plazca. Aquí no se puede, hay un solo proveedor, es un solo servicio. Hoy día es un derecho humano, como nos lo has puesto muy en claro, y además debe de cumplir estas condiciones, que sea al menor costo y sin ánimo de lucro. Pues Así. creo que nos has abierto mucho los ojos con estos, le has sacado mucha raja a estas dos líneas de la reforma constitucional y pues yo te lo agradezco muchísimo. Hemos abusado ya de tu tiempo. Fíjate que aquí pues le agradezco a nuestra querida audiencia, a la doctora Ete Luján Mediza Madera, que siempre nos acompaña y a quien le mandamos un cordial saludo. Eh, y, por ejemplo, Guadalupe Martínez Guerrero nos pregunta que de ser procedente el amparo, ¿cómo se justificaría el criterio de la Corte de que no es autoridad? Yo creo que ahí la respuesta pues la ha dado muy claramente tu intervención y es el propio texto constitucional, donde ya lo señala como obligación del Estado de proveer el servicio, pues hace un servicio público y este servicio público pues en su contracara se convierte en un derecho humano con estas características. Y le agradecemos mucho, por supuesto, a Guadalupe su pregunta. Yo creo que es la cuestión, cambiar este chip que traen, que los secretarios, los jueces, los magistrados entiendan el contenido de esta reforma para empezar a cambiar esos criterios. Y luego en su momento los ministros de la Corte, que ya veremos cuáles tenemos, pero en fin. Pues no sé si hay alguna pregunta en particular de nuestros queridos anfitriones. Yo sí. Pues muchas gracias, don César Ruiz, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Oiga, pues de entrada les agradezco muchísimo por haber traído este tema a la mesa. Es un tema muy interesante, muy técnico. Aborda derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo, y la verdad es que pone de manifiesto no solo sus conocimientos, sino su vasta experiencia. Así que muchas felicidades a ambos. Y en Muchas cuanto al gracias. fondo, pues qué terribles criterios de la Suprema Corte. Ciertamente hay cosas de ella que no vamos a extrañar y esta es una de ellas. Y con lo que ustedes me dicen, yo tengo dos preguntas. Si ya clasificamos al acceso a la electricidad como un derecho humano y la CFE ya no puede ser o ya no puede ser esto con ánimo de lucro, entonces yo creo que como les preguntaría a ustedes, como si ustedes tuvieran que resolver un amparo, que se estuviera exigiendo que no puede haber un cobro por un mínimo, por un tope mínimo. Me imagino como debe de haber un consumo mínimo que debe estar completamente exento de pago, porque de lo contrario no estaríamos garantizando un acceso universal, que es alguna característica propia de los derechos humanos. No sé qué pensarían ustedes al respecto. Y segundo, pasado ese tope mínimo que debería de ser de acceso universal, ¿no creen ustedes que entonces seccionar el pago de la luz a rangos, porque ya ven que hay tarifa DAC, hay tarifa 1, 2 y 3, también sería inconstitucional? Porque finalmente, si ya no es con ánimo de lucro, lo más que estamos obligados a pagar entonces es el costo del servicio, y el costo del servicio pues es el mismo para todos. ¿Qué opinarían ustedes de esto? Muy interesante pregunta, César. Efectivamente, pues sabemos que simplemente por un pequeño rango de que en algún momento en una casa de habitación eh, exceda, pues ya pasamos a la siguiente tarifa y ya el costo es diametralmente mayor, ¿no? Para mí sí sería inconstitucional ese acto, puesto que la Constitución claramente está diciendo que se debe de garantizar la electricidad al menor precio posible. Aquí, como tú bien lo has mencionado, pues se deberá de establecer o deberá haber una tarifa menor, ¿no? Y con base en ella hacer el estudio necesario, pero para mí sí sería para conceder por inconstitucional ese cambio en el rango de las tarifas y que venga un cobro excesivo, porque entonces deja de ser por el menor costo posible.
pienso yo, salvo tu mejor parecer, Juan Carlos, no sé qué opinión te merezca esta pregunta. Y yo coincido con lo que has dicho y efectivamente en la que señalas que es la tarifa doméstica de alto consumo, que es algo que inventó la CFE precisamente para cobrarnos más, pero además es un rango donde si tú llegas a ese rango de lo que ellos denominan doméstica de alto consumo, el problema es que te mantienen ahí durante un año aunque tú solo hayas llegado en un mes o en un bimestre a ese rango, te mantienen en ese rango todo el año hasta que tú demuestres. Y si vuelves a sobrepasar en alguna época ese límite, entonces te vuelven a dejar sobre esa tarifa doméstica de alto consumo. Es una trampa, quien entra ahí, pues prácticamente no sale y es un pretexto para cobrar más, porque esto va a llevar a replantear en los órganos reguladores, en la comisión, la integración de la tarifa eléctrica. Como decía, es algo que se tiene que fijar día a día, demasiado complejo, muy técnico, pero el requisito constitucional pues puede sortearse muy simplemente. Por ejemplo, en amparo podemos decir, pues a ver, como se trata de una omisión, tu autoridad no me has garantizado que me la das al menor precio posible, pues demuéstrame que lo has hecho. Y entonces la carga de la prueba se arrojaría a la autoridad, a la comisión. Entonces, ¿cómo va a demostrar que es la menor tarifa posible? Eso sería bastante complicado desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista del quejoso, pues diría, pues demuéstramelo, porque la que tiene los elementos técnicos para hacerlo eres tu autoridad, no yo. Y entonces sí tenemos que llegar a que se cobre por lo consumido, como en agua. En agua también se cometen muchas violaciones porque se cobran sobre tarifas calculadas, sobre tarifas supuestas, sobre cálculos aproximados y no, en muchos casos, sobre lo que marca o registra el medidor del agua, que es otro tema también que podemos abordar en otro momento. Pero en este de electricidad yo creo que la complicación es para la autoridad y a nosotros nos toca hacerles exigible ese derecho. Está muy interesante el tema. No sé Y si sin te duda, haya aumentado tu duda, César. no, al contrario, como usted, magistrado, queda uno muy entusiasmado para empezar a promover amparos. Ahorita que todavía tenemos jueces. ¿Sí? Sí. También, pues la doctora Ete Luján Mediza nos dice, o un bono universal básico, efectivamente. Pero van a ser, yo creo que primero tenemos que meter en el criterio de nuestras autoridades y de los justiciables, decir, oye, tienes ya un derecho ya indiscutible a la electricidad, tienes un derecho humano a que sea el menor costo posible y tienes un derecho a que no haya lucro en esta materia. Con esos tres elementos, pues creo que se pueden construir muchas cosas en pro de los derechos humanos, en pro de la defensa de estos derechos. Pues no sé si tengan alguna otra interrogante que quieran plantear. Pues yo más bien, si me permite, magistrado, anfitrión de excelencia, querido maestro Muchas gracias. nuestro, pues creo que nada mejor que el hecho de que hayamos tenido esta exposición de excelencia y con quien la tuvimos para hacerle un muy, muy sentido reconocimiento a don Juan Carlos Cruz Razo por su impecable trayectoria al servicio de la justicia desde el Poder Judicial de la Federación, en donde ocupó los cargos de mayor relevancia, los ocupó con un enorme patriotismo y ciertamente con un sentido de justicia que no me dejará mentir. Ella mejor que nadie, nuestra expositora, maestra también queridísima, Diana Puente Zamora, los desarrolló con total atingencia, con un sentido de respeto por la función pública y con un sentido que lo honra, de dar a cada quien lo que le corresponde, así tuviera que enemistarse con quien se tuviera que enemistar, como sabemos, ¿no? Eso es el valor del buen juez mexicano. Yo confío en que en muchos de los casos que saldrán, llámenme ilusos, de este proceso tan desafortunado,
tan accidentado, pero en muchos de los casos el ejemplo de juzgadores como Juan Carlos Cruz Razo va a permear y va a permitir que sigamos teniendo, ojalá que sea en la mayoría de los casos, jueces de ese empaque, de esa solera, de ese valor frente a los ataques al Estado de Derecho, que son, en última instancia, ataques a la República. Así es que, pues, gracias al entusiasmo de nuestro director general, el maestro César Luis Jiménez, gracias a la maestra Susana Miguel, que también con mucho entusiasmo y mucho cariño le tenemos preparado este pequeño detalle antes de proceder al reconocimiento a nuestra expositora de excelencia. Bien, para nosotros un honor que además ella esté aquí justo en este momento de honra al tiempo de derechos y al aula taller de saberes de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos. Entonces, Susi, el diploma aparecerá en pantalla. ¿Quién sabe cuándo nos Muchas veamos, don Juan gracias. Carlos? Yo espero que mañana para entregárselo físicamente. Qué amables, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor Felices, han para sido mí. 4 décadas. Y muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación, a la revista, al Instituto, en particular, pues, mi querido y admirado doctor Rafael Estrada Michel, y a mi querido y admirado también amigo don César Alejandro Ruiz Jiménez, a la Fundación, a Susi. Muchas gracias. Es un honor para mí. Se los agradezco mucho. Pues es un honor para nosotros tenerle tan cerca, admiradísimo doctor. Y bueno, que sus conocimientos jurídicos sigan permeando siempre gracias a la generosidad que tiene, brindando su tiempo a la anfitrionía también impecable de este programa, Criterios del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Qué amable, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues ahora también le queremos agradecer mucho a nuestra expositora del día de hoy por su participación, y pues la fundación también le hace un reconocimiento que lo tenemos aquí en pantalla. Muchísimas gracias. Al contrario, yo les agradezco infinitamente. Es un honor y un placer que me den la oportunidad de poder charlar sobre temas como es el caso tan interesante de la materia administrativa. Mi agradecimiento a la Fundación, al maestro César Ruiz, al maestro Rafael Estrada, a Susana y pues en general al gran equipo que está integrado, y a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Es un placer para nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues le agradecemos también a nuestra querida audiencia, nuestra fiel audiencia que nos acompaña en todas estas emisiones, y los emplazamos formalmente para que estén aquí en la siguiente emisión de los criterios del Poder Judicial. A todos ustedes, un placer haberlos tenido con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches.